Bueno, hermanos, buen día con todos. Bueno, vamos a continuar y culminar con este capítulo. Romanos capítulo 9, un capítulo bastante extenso, sobre todo por la cantidad de doctrina que tiene, ¿no? Y los capítulos 10 y 11 que vienen van a ser iguales. Sí, ya les voy adelantando. Bueno, esperemos que esté el otro micrófono. Bueno, mis hermanos, vamos a ir antes de orar, vamos a ir a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 y vamos al 16. Vamos a leer del 16 al 19. Decía el apóstol Pablo, Romanos capítulo 9, versículos 16 al 19. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por eso mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Esos son los versos que vimos el domingo pasado. Si usted no estuvo, si usted no vino, espero los haya escuchado para que pueda tener un contexto de lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, vamos a terminar con los versos finales del capítulo 9. Recordemos que el Señor habla de su misericordia, la cual es para todos, ¿sí? Para todos. Jamás vamos a encontrar en capítulo 9 que esté hablando de temas de salvación, ¿no? Que Dios escogió a algunos para que se salven, pero que a otros no los escogió. Jamás el capítulo 9 va a hablar de eso. Es un contexto totalmente distinto que habla de naciones, de dos naciones que Dios escogió con propósitos específicos. Vamos a orar, mis hermanos, ahí donde está. Para comenzar. Señor eterno, Señor misericordioso, Dios omnipotente, gracias, Señor, por el día que nos regalas hoy, Dios. Un día bendecido, y es bendecido porque estamos en este lugar que tú has escogido para adorarte. Estamos en este día especial donde podemos alabarte y exaltarte juntos como congregación, como iglesia, como cuerpo. Dispón, Señor, la vida de mis hermanos, que haya atención en su corazón, en su mente. Quita las distracciones de la vida, Señor, de los afanes de la vida. Sé que a veces hay muchas cosas en nuestra cabeza que a veces queremos resolver inmediatamente, pero el Señor nos dice en esta mañana que descansemos en Él, que escuchemos su palabra, que atendamos a lo que Él nos quiere decir. Usa mi vida, Señor Dios, para predicar tu palabra como tú quieres, para hablar a tu iglesia, y dispón la vida de las personas que están aquí para que escuchen, Señor. Quita todas las distracciones, Señor, que podamos tener reverencia y respeto a tu palabra, Señor. A tu palabra que es la que nos cambia, la que nos ayuda a crecer y a madurar espiritualmente. Gracias te doy, Señor, por todo, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, me quedo sorprendido de ver cómo el tiempo está pasando tan rápido. Parece que fue ayer que estaba parado aquí y mire, ya pasaron 8 días. ¿Se da cuenta que los días están yéndose más rápido? Eso por un lado es bueno y a veces no. Es bueno cuando tenemos que estar trabajando porque se pasa rápido. Pero cuando usted tiene vacaciones, se le van en menos de nada, ¿sí? Pero la Biblia dice, mire, que los días se están acortando, ¿sí? Los días se están acortando. Pongamos atención a la palabra, mis hermanos, ¿sí? Tengáis su Biblia. Mientras predicamos no lea, si quiere, yo no sé, a veces hay personas que les coge de leer en pleno culto, ¿no? Cuando llega a su casa, léase toda la Biblia si quiere,
pero acá pongamos atención en la palabra. Eso es respeto a la palabra y también a la persona que se para acá al frente, ¿no? Y que Dios hable a nuestra vida. Vamos con Romanos capítulo 9, versículo 20. ¿Sí? Sigue Pablo hablando, mire. Capítulo 9 tiene un título. ¿Se acuerda cuál era el título? ¿Sí se acuerda? Incluso Natalia le coloca el título, ¿no? A la prédica cuando la envía, ¿no? Parte 3. ¿Cuál era el título? ¿Se acuerda? El pasado de Israel, su fracaso, ¿no? Su rechazo. ¿Sí? Ese es el contexto de lo que vamos a estudiar. Entonces miren lo que dice el versículo 20. Mas antes, oh hombre, dice Pablo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Si usted llega a leer esos versículos de corrido, va a haber una mala interpretación, mire. ¿Sí? La respuesta a los versículos anteriores que vinimos mirando, mis hermanos, es esta. ¿Quién eres tú para que alterques con el plan de Dios? ¿Sí? Y recuerde, estamos hablando de naciones, ¿sí? De naciones. Este versículo lo usan mucho también, mis hermanos, para decir que Dios escogió a un grupo que son los vasos de honra y no eligió a otros que son los vasos de deshonra. Pero ya hemos aprendido en el contexto que nada tiene que ver con salvación individual. ¿Sí? Ese es el contexto, mire. Ahora mire, que Dios use un grupo para su gloria y deseche a otro para mostrar su justicia, no significa que todos los que están en un grupo automáticamente se salven. O sea, que Dios use un grupo para su gloria no significa que todo ese grupo se va a salvar. Y que Dios deseche a un grupo, lo endurezca, no significa que todos ellos se van a perder. ¿Por qué le digo? Lo vemos en Israel, mire. Israel es el pueblo elegido de Dios. Por ese hecho de ser el pueblo elegido, ¿todos se van a salvar? No. Usted va a ver desde el Antiguo Testamento que algunos depositaron la fe en Dios. ¿Como quiénes? Abraham, ¿no? El padre de la fe. Moisés, cantidad de hombres, mire. Incluso el mismo Sansón, después de que cometió tantas cosas, al final vemos por la misericordia de Dios que pudo haber habido un arrepentimiento, mire. ¿Sí? Cuando Dios le provee otra vez la fuerza. Pero hubieron otros hombres de Israel y judíos que no confiaron en Dios. Usted puede ver, por ejemplo, a un rey Saúl, que fue un hombre malvado, que persiguió a David. Usted puede ver a un rey Acab, que llevó al pueblo a la idolatría. Usted puede ver a muchos personajes, mire, que no confiaron en Dios. Entonces, que Dios elija a un grupo para mostrar su gloria, no quiere decir que todo ese grupo se va a salvar. O que Dios endurezca a otro grupo, no quiere decir que todo ese grupo se va a perder. Por eso les digo, no habla de una salvación individual, mire. ¿Sí? Israel, el pueblo elegido de Dios, mire. El pueblo elegido de Dios. Pablo, mire, en capítulo 10, él afirma algo importante. Él dice que ora por la salvación de Israel. O sea, él cree en la esperanza que hay para Israel. Con eso no quiere decir lo mismo, que todos se vayan a salvar. Pero Pablo ora por la salvación de Israel, mire. Eso lo vamos a aprender cuando veamos el capítulo 10, mire. Ora para la salvación de sus compatriotas. Algo que él no podía hacer en ese momento, llevarles el evangelio. ¿Por qué no podía en ese momento? Porque él fue enviado a los gentiles. Por eso nosotros decimos que Pablo especialmente es nuestro apóstol, mire, el apóstol a los gentiles. Bueno, a menos que usted se crea judío mesiánico, ¿no? Pero todos somos gentiles, mire, ¿sí? En el capítulo 11, claramente, Pablo va a decir algo importante. Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado a los judíos, mire. Porque si fuera así, Pablo y sus acompañantes no hubieran sido salvos, mire. Pablo, Bernabé, Silas, todos estos hombres que estuvieron con Pablo, mire, no hubieran sido salvos. Mire, hay una línea muy delgada en confundir la salvación del alma con la elección de un pueblo para propósitos terrenales. Por eso Romanos 9 no habla de la salvación individual, habla de un pueblo
que fue elegido para cumplir unos propósitos aquí en la tierra, el pueblo judío. Por eso desde que leíamos el capítulo decíamos, Dios te eligió como el pueblo más pequeño de todos, el más insignificante, para mostrar su gloria. ¿Sabe cuál es el problema? Que los judíos no entendieron eso. No entendieron, mire, eso. Esta pregunta, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?, va dirigida a aquellos que se creen más sabios que Dios. Esas personas que dicen, pero ¿por qué Dios tuvo que haber hecho eso? Si yo hubiera sido Dios, lo hubiera hecho a mi manera, o de esta manera, o de esta otra. ¿Por qué Dios tuvo que poner a Adán y Eva en el huerto? ¿Y por qué Dios hizo esto y aquello si ya sabía que iba a pasar esto? ¿Y por qué Dios permitió que Jesús escogiera a Judas si sabía que lo iba a traicionar? Muchas preguntas, mire. Esos hombres son los que altercan con Dios, mire. ¿Por qué lo hace Dios de esta manera y no de esta otra? Pero la respuesta que les da el Señor es la misma respuesta que le dio a Job. Leamos, mire, un poquito, Job 38, 4 al 7. Job 38, 4 al 7. Job 38, 4 al 7. Dice así, mire, el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le está diciendo Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. Imagínense, son palabras fuertes, ¿no? ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Usted dirá, hermano, pero yo nunca alterco con Dios. ¿Sabe cuándo lo hacemos? Cuando pasamos por momentos difíciles y cuestionamos a Dios. Y puede pasar, a mí me puede pasar, a usted le puede pasar, o nos ha pasado. Señor, pero ¿por qué permitiste esa enfermedad? Señor, pero ¿por qué permitiste que me quede sin trabajo? Señor, pero ¿por qué permitiste que le pase esto a mi mamá, a mi papá, a mi hermano? ¿Por qué? Usted está diciéndole, Dios, tú hiciste eso, pero a mí no me cuadra, no me gusta eso. Yo lo hubiera hecho distinto. Eso es altercar con Dios, cuestionar lo que Dios hace en nuestra vida. La palabra dice que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Es difícil en un momento duro. Haga de cuenta ese misionero que iba en el avión rumbo a, no sé, a otro lugar, y fue un caso real que pasó hace años, que perdió a su esposa y a sus 2 hijos y solo quedó él. ¿Usted cómo cree que estaría ese hombre al final de todo? Posiblemente cuestionando a Dios o posiblemente no. Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué mi familia se perdió, Señor? ¿Por qué tenían que morir? Nosotros altercamos con Dios cuando lo cuestionamos. Humanamente podemos llegar a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores. Este cuerpo no es redimido. Yo puedo llegar a hacerlo en algún momento. En medio de el caos, en medio de la prueba, en medio de los momentos duros, uno puede llegar a cuestionar a Dios en su mente. ¿Sí? ¿Qué debemos decirle? Señor, ayúdame a aceptar esto y a ser fuerte, porque no hay de otra, mire. ¿Sí? En estos versos de Romanos vemos que hay 2 vasos. Sí, 2 vasos. Recuerden, mis hermanos, la Biblia habla generalmente en el contexto del Nuevo Testamento de vasos, y a veces habla de vasos de barro. Yo le decía una vez, ¿qué eran los vasos de barro? Los vasos de barro eran lo que utilizaba la gente pobre para tomar su jugo, su café. Bueno, en esa época no creo que había café, ¿cierto? No sé, bueno, ¿qué tomaban los judíos? Agua, leche de cabra, bueno, no sé. Pero esos vasitos eran lo más barato que había en el mercado, vasos de barro. O sea, si el judío estaba tomando y se le caía, no, pues decía, no se perdió nada, para la basura, y cogía otro vaso de barro. Eran insignificantes, ¿sí? La gente pobre lo usaba, la gente rica ya utilizaba otros materiales más finos. Pero el vaso de barro tenía una connotación de uso. Era usado y si se dañaba muchas veces era desechado, ¿sí? Pero aquí en Romanos habla de 2 vasos, 2 recipientes. Y como le decía, son textos usados para hablar de escogidos y no escogidos, que nada tiene que ver. Ya lo he repetido como 1000 veces, pero es para que lo tenga claro, ¿sí? Hay dos distinciones importantes que nos da el contexto, mire.
Por un lado está la Israel incrédula, que vendrían a ser los vasos de ira. Y por otro lado está la Israel espiritual, que vendrían a ser los vasos de honra. La Israel terrenal o la Israel incrédula, ¿tras qué corre? ¿Tras qué corre? ¿Tras qué va ella? Obras, ley. La Israel incrédula corre tras la ley, las obras de la ley. ¿Se acuerda el versículo que vimos la vez pasada? No depende ni del que corre ni del que quiere. ¿Sí? Usted puede correr tras de una secta, una religión o una norma de moral, pero eso no lo va a salvar. No depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? Entonces mire, la Israel incrédula corría tras las obras de la ley. La Israel espiritual corría tras la gracia de Dios. Esa es la distinción que vemos aquí, mire. Romanos 2:17, ¿qué dice? Romanos 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. La Israel incrédula se apoyaba en la ley, pero la Israel espiritual, o sea, esos vasos de honra, aceptaban la gracia por fe. Por eso dice que tuvo fe y le fue contado por justicia. Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia, mire. Por eso, mis hermanos, la gracia de Dios ha estado presente desde el Antiguo Testamento. La gracia de Dios ha estado presente desde el Antiguo Testamento, mire. ¿Y cómo sabemos que hablan de ellos estos versos? Mire, usted dirá, bueno, ¿y por qué dice usted que los vasos de honra son estos judíos crédulos de Dios y los otros los incrédulos? ¿Por qué? Por el contexto, mire. ¿Se acuerdan los primeros capítulos de Romanos 9 de qué hablábamos? De dos descendencias. Una descendencia que venía ¿de dónde? De la carne. Y otra descendencia que venía de la promesa. ¿Sí? Es lo mismo. Dos descendencias, mire. Una de la carne y otra de la promesa. El contexto sigue siendo el mismo. Pero mire algo importante. Este texto de los vasos no habla de un destino final de las personas. No quiere decir que los vasos de ira son los que se van al infierno y se condenan. No. Está hablando de usos. Usted tiene tazas en su casa. ¿Qué hace con las tazas? Las usa. A menos que la guarde la vajilla china por ahí. No, esa no me la tocan. Toda la vida guardada la vajilla ahí, mire. Nunca la usan ni para los invitados. Hay gente así. Pero Dios, ¿qué dijo? Yo quiero usar vasos. Y no quiero usar cualquier vaso. Quiero usar un vaso de barro. Y eso lo vamos a ver después en el contexto de la iglesia, mire. ¿Sí? Vasos para el uso. Entonces no habla del destino final, mire. Habla de esto, mis hermanos, que el soberano Dios es libre para destinar a los hombres para diferentes funciones en el curso de la historia de redención. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Por eso usted va a ver que en la historia de Israel Dios utilizó hasta reyes malos para cumplir sus propósitos. ¿Como quién? Nabucodonosor. Usó a Faraón para mostrar su gloria. En la historia de la redención usó hasta una mujer ramera. ¿A quién? Rahab, que viene siendo como la bisabuela del Señor Jesús. Usó a una mujer impía. ¿Quién era? Que era pagana. Que las mujeres dieron el devocional acerca de ella. Ruth, mire, una mujer moabita. ¿Sí? Que después se casó con Boaz, vino la descendencia de Obed y después el padre de David. O sea, mire, Dios en el curso de la historia, Él usa a vasos para cumplir sus propósitos. Pero ¿cuál es la situación? Que muchos de esos vasos serán vasos de honra, pero otros van a ser vasos de deshonra. ¿Sí? Por ejemplo, Faraón fue usado, pero fue un vaso de deshonra. ¿Sí? Y ha habido judíos en ese contexto, de los que nombrábamos hace poco, en la historia de la redención, mire, en la historia de la redención.
Aquí vemos dos pueblos y sus ministerios evangelísticos en la tierra. Pero ¿sabe qué? Israel no cumplió con su ministerio y fue endurecido. Endurecido. Ese es el punto. Pero ¿saben, mis hermanos? Aún con todo lo que pasó Israel, no ha sido desechado. Eso es lo que va a hablar el capítulo 11 de Romanos. Israel no ha sido desechado. Pues Pablo mismo dice, mire, que en el futuro serán restaurados a su ministerio como olivo natural. Porque recuerde, Israel es el olivo natural. ¿Nosotros qué somos? Olivos injertados. O sea, usted es un injerto, mire. ¿Sí? O sea, de olivo, ¿no? Va a pensar mal ahí. Romanos 11:1. Somos un injerto, mire. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, es la respuesta de Pablo, mire. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo dice, ¿Dios ha desechado a su pueblo? No, aquí estoy yo como muestra, dice Pablo. Porque soy de descendencia judía, de la tribu de Benjamín. Eso lo van a aprender en Romanos 11, mire, o lo vamos a aprender en Romanos capítulo 11. ¿Cuándo será restaurado el pueblo judío? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Estudiosos de Apocalipsis, ¿cuándo? Después del rapto, mire. Los judíos predicarán, exactamente ¿cuántos predicarán? 144,000 sellados de toda tribu predicarán, ¿sí? Tendrán una segunda oportunidad para hacer vasos de honra, mire, los judíos. Una segunda oportunidad para hacer vasos de honra. ¿Y qué predicarán? ¿Cuál evangelio? Del reino. ¿Y hoy qué estamos predicando? De la gracia, el evangelio de Cristo de la gracia. Pero en ese momento predicarán el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Que el reino de Dios se acerca. El reino milenial viene. Ese será el evangelio del reino, mire. Dios tuvo un trato especial con Israel, pero eso no hacía que todos ellos automáticamente sean salvos. No lo hacía, mire. Mire, ellos por su arrogancia confundieron el mensaje y tropezaron. No entendieron que la salvación partía de ellos para ser manifestada a todas las naciones de la tierra. No entendieron eso, mire. Como enseñanza para nosotros, mis hermanos, nosotros podemos ser instrumentos de honra para Dios, obedeciéndolo y sirviéndolo en santidad, o podemos ser instrumentos de deshonra para Dios, cuando no actuamos bien, cuando actuamos en soberbia, orgullo y desobediencia. Podemos ser ese tipo de instrumentos, mire. ¿Qué tipo de vaso quiere ser usted? ¿Qué tipo de vaso? Segunda de Corintios 4:7. ¿Quiere ser un vaso de honra o un vaso de deshonra? Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso, mis hermanos, nosotros somos solo vasos de barro, vasos de barro. Eso no quiere decir que no somos indispensables dentro del cuerpo de Cristo, pero somos vasos de barro. ¿Para qué? Para que siempre la gloria, la honra y la alabanza solo se la lleve el Señor, no nosotros. Usted podrá ser muy facultado en las cosas de Dios, pero siempre la gloria se la debe llevar el Señor, no nosotros. Sigamos, versículo 22 de Romanos, Romanos 9:22. Este es un versículo que también le puede volar un poquito la cabeza, mire, si no lo analiza bien. Romanos 9:22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Texto específico que utilizan muchos para decir, esos vasos preparados para destrucción son los que no fueron escogidos para salvación. Fácil, mire. Pero el contexto no es jamás ese, mire. Jamás ese. ¿Sí? ¿Por qué son preparados para destrucción? Porque no van a creer, simplemente. Porque no van a creer, mire.
Por ejemplo, Faraón fue usado como un vaso de deshonra, cumplió propósitos, pero nunca creyó, fue endurecido. Siguiendo la misma línea argumentativa, Dios tuvo y ha tenido mucha paciencia con Israel como nación. ¿Usted hubiera tenido toda la paciencia que tuvo Dios con Israel? Yo creo que nosotros no aguantábamos, mire. Por eso a lo largo de la historia los ha guardado, mire, y les ha tenido bastante paciencia, mucha paciencia con Israel como nación. Los ha guardado y siempre les ha dado la oportunidad de salvación, mire, de salvación. Soportó a Acab, soportó a Saúl, soportó a reyes malvados como Manasés, que llevó a Israel a la idolatría. Esperó que se arrepintieran, pero ellos nunca lo hicieron, mire. Soportó a los vasos de ira, preparados para destrucción. ¿Por qué preparados para destrucción? Porque jamás creyeron, jamás aceptaron, mire, la fe en Dios. Sabemos que después del rapto será la última oportunidad para muchos judíos, mire, para que crean. Pero la posición es igual, hermanos. Tanto judío como gentil debe acercarse a Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa será la oportunidad. La puerta está abierta para los dos. Hoy se predica el Evangelio de la gracia. Los judíos, si quisieran, pueden creer y ser salvos. Y en el tiempo de la tribulación se predicará el Evangelio del reino. Los judíos creerán y serán salvos. Muchos creerán y serán salvos, mire. Nos dice la palabra. Pero todo es por fe, mis hermanos, por fe. Porque muchos, debido a su propio rechazo de Dios, no creerán. Dios no es el que hace a los hombres pecadores, mis hermanos. Pero sí los abandona al pecado cuando el incrédulo decide seguir sumiéndose en los pecados, mire. Se condenarán. ¿Quién puede oponerse a que Dios muestre su ira contra el pecador obstinado? ¿El deseo de Dios es que se pierdan? No. Pero cuando el pecador obstinado persiste en su pecado, el Señor simplemente lo abandona en su pecado, mire. El mismo pecador se prepara con su corazón obstinado en rebeldía y dureza para hacer un vaso de deshonra, mire. Y Dios lo puede usar, ¿para qué? Para mostrar su ira y hacer notorio su poder, como en el caso de Faraón, que leíamos la vez pasada. Mis hermanos, en el día del juicio, Dios mostrará su justicia perfecta en el gran trono blanco. Ahí va a mostrar su justicia perfecta, mire. Nadie podrá reprochar a Dios, porque los libros serán abiertos y ahí estará el acta condenatoria. Nadie podrá decir: Dios, eres injusto, ¿por qué me condenas? Si Dios eligiera a unos para salvación y a otros no, ahí sí el hombre podía levantar la mano. Señor, yo quería salvarme, pero tú no me escogiste. ¿Y ahí qué hacemos? Pero en el juicio del gran trono blanco, nadie podrá levantar la mano y decir: Señor, tú fuiste injusto conmigo. Y el Señor le mostrará los libros. Aquí están, tu libro, mira. Perdería, mis hermanos. Por eso es tan importante acercarnos a Cristo, mire. Porque sin Él estamos perdidos. Perdidos, mire. Los libros serán abiertos. Y mire, yo soy repetitivo con esto, pero quiero que un día, cuando me presente ante el Señor no me vaya a reprochar y me diga: no les hablaste y no les dijiste. Por eso vuelvo y lo repito, mire. Si tú estás hoy aquí sin Cristo, si estás sin Cristo hoy aquí, recuerda, Dios ha tenido mucha paciencia contigo, mucha misericordia, muchas veces te ha llamado, te ha hablado, pero el día de mañana puede ser tarde, su paciencia puede agotarse, la oportunidad se puede acabar. Recuerda, su paciencia tiene un límite, No dejes pasar el tiempo si estás sin Cristo. No dejes pasar el tiempo. No sigas jugando con su paciencia porque mañana puede ser tarde. No lo busque, mire. 2 Corintios 6:12 en la versión traducción viviente dice así: Pues Dios dice: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación.
Si tú el día de mañana te vas a la eternidad sin Cristo, allí, en ese lugar de tormento, vas a recordar cada vez, cada palabra, cada instante y cada momento que te predicaron. Pero ya no hay nada que hacer. Estarás como ese hombre en la historia de Lázaro, rogando, pero ya no hay nada que hacer. Ya no hay absolutamente nada que hacer. Romanos 9:23. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, escuche esto, mire, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Les pregunto, hermanos, ¿por qué Dios permite la maldad en este mundo? ¿Por qué cree usted? Puede haber muchas razones a la luz de la Biblia. Yo hoy le traigo 3. Primera, para mostrar su ira santa y justa. Segundo, para dar a conocer su poder. Y tercero, para hacer un despliegue de las riquezas de su misericordia gloriosa. Por eso el Señor permite la maldad en el mundo, mis hermanos. Nadie es tratado de manera injusta o arbitraria. Unos reciben la justicia que ganan y merecen por sus obras. Otros reciben la misericordia por la gracia de Dios que jamás han merecido. Mire, ¿qué quiere usted? ¿Quiere ganarse el cielo por sus propias obras? Hágalo, pero no va a lograr nada. Más bien, ¿no sería acercarnos a Cristo y recibir su justicia gratuitamente? Ese es el regalo, mis hermanos. Es un regalo sencillo de recibir, pero algunos no lo quieren recibir, mire. Mire, Dios en su conocimiento anticipado sabía quiénes iban a aceptar el regalo de salvación. No porque hubieran sido escogidos arbitrariamente, sino por haber escuchado el Evangelio. El Evangelio. ¿Y para qué hizo eso? Para hacer notorias las riquezas de su gracia, de su gloria, mire. Un punto práctico que vemos en la enseñanza es el actuar de 2 grupos, incrédulos y creyentes, mire. Incrédulos y creyentes. Los 2 reciben la misericordia de Dios. Uno la rechaza y por lo tanto se endurece. Otro la recibe y es bendecido. El Israel espiritual ha recibido y recibirá misericordia. ¿Por qué? Porque ha creído en Dios y en su mensaje de salvación. En su mensaje de salvación. Sigamos, versículos 24 y 25. Ya estamos terminando. Versículos 24 y 25, Romanos 9, 24 y 25. Miren lo que dice. Aquí vamos a empezar a mirar bastante referencia al Antiguo Testamento que va a hacer Pablo, mire. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Mis hermanos, qué grande noticia es saber que Dios no hace acepción de personas, mire. Y Él nos hizo parte de su plan de redención. Eso es importante. Pablo hace referencia ¿a qué? Al profeta Oseas. ¿Qué decía el profeta Oseas en su libro? Mire, él decía algo importante. Él indicaba un tiempo específico en que los gentiles que no eran pueblo de Dios, como sí lo era Israel, vendrían a hacerlo. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Leamos, mire, Primera de Pedro 2, 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Miren lo que le dice Pedro a los creyentes. Un texto que ustedes lo conocen. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero mire lo que dice el 10.
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Usted dirá, pero ¿cómo así que no eran pueblo? ¿A quién le está hablando Pedro? ¿A quién le está hablando? ¿A quiénes? ¿Seguro que le está hablando a gentiles? ¿Qué dice Pedro capítulo 1 versículo 1? A los expatriados, el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, eran judíos dispersos. ¿Y por qué les dice que no eran pueblo? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo espiritual de Dios en este momento de la gracia es la iglesia. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no esclavo, ya no libre, porque todos somos uno en Cristo. Ese es el pueblo de Dios espiritual, la iglesia. Aquí habemos negritos, blanquitos, bajitos, gorditos, flaquitos. Bueno, también, ¿no? De todo lado. Algunos, de pronto, aquí hay gente que no sea de Colombia. Todos creo que somos de Colombia en ese momento, ¿cierto? Ah, bueno, mi hermana Beda, ¿sí? Que ella es de Venezuela, ¿sí? De todo lugar, de toda nación, de todo tiempo, de todo. Usted se va, por ejemplo, a España y las iglesias allá están constituidas por gente de toda Latinoamérica, mire. Peruanos, colombianos, de todo lado. Ese es el pueblo de Dios, la iglesia, en este momento, mire. La iglesia. Por eso les dice eso, mire. Es una gran noticia. Mire, si tú estuvieras en una competencia de atletismo, imagínate, tú estás a punto de arrancar para salir corriendo y tu rival está a tu lado y el juez le dice a tu rival que salga primero. ¿Tú cómo consideras a ese juez? Injusto. Si Dios hubiera determinado que los judíos se salvaran por solo ser judíos, Dios fuera un Dios injusto, mira. Porque nosotros ¿qué? Nos quedamos en el limbo, mire. En el limbo. Sería un Dios injusto. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha dado la misma oportunidad a todos para ser salvos. Porque todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Todo. Podemos ser salvos, mire, por medio de Cristo. Somos salvos por medio de Cristo. La misma oportunidad. Por eso le decía a mis hermanos, Dios fue exacto y perfecto desde el Antiguo Testamento. Estudie bien las 70 semanas de Daniel. Hubieron unas semanas que comenzaron cuando se reconstruye el templo con Nehemías. Desde ahí comienzan a partir a la 69 semana, que es antes de que el Mesías muriera en la cruz. Ahí se despertaron muchos, ¿no? Gloria a Dios, mire. Necesitamos, hermanos, que nos donen un telón. Pero ahí se despertaron, mira, no los vi que estaban así. Uy, Dios mío, ¿qué fue? El rapto, me quedé. Como voz de trompeta, mire. Pero dejémoslo abajo mejor, hermanos, ahorita. De pronto se vuelve acá. Ah, para los anuncios, ¿cierto? Sí, bueno. Bueno, el Señor determinó eso para que... Bueno, no se desconcentre. No los mire a los hermanos, mire. Entonces, mire, mis hermanos, fue Dios perfecto. Porque nosotros, los gentiles, entramos fuera de la semana 69 para que podamos ser salvos. Y usted ya me dijo la vez pasada, ¿cuándo se cumple la semana 70? Todos están pendientes los hermanos, esperemos que acabemos, si no, no los... No es que todos los miran a ustedes. Esperemos que termine, si no están todos preocupados. Pero yo digo, dejémoslo abajo y lo subimos después, mejor de terminar. Posiblemente se caiga, ¿sí? Bueno, esperemos. Mientras tanto, váyase curando del espanto. Creo que tienen que sacarlo un poquito ese y amarrarlo. Ahí se va a caer otra vez.
Uy, yo creo que se cae otra vez, está en el filo, mira, arriba. Bueno, vaya orando para que los hermanos puedan poner eso. Ahí se cae. Por eso le digo, mejor déjelo abajo, después al final, o dan los anuncios normal ahorita. Ahí se va a caer. Sí, porque no se nos da hasta la 1 por aquí poniendo el telón, ¿no? Y se les enfrían los frijoles, ¿no? Listo, sigamos, mis hermanos, no se desconcentre. Sí, dejémoslo ahí, después lo ubica. Ahí voy tomando agüita. Bueno, mis hermanos, entonces les decía que Dios en su plan soberano fue exacto, mire, para que nosotros los gentiles pudiéramos participar de ese plan. Sigamos, versículo Romanos 9:26. Romanos 9:26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados, ¿qué? Hijos del Dios viviente. Pablo continúa citando Oseas, mire, y aquí cita Oseas 1:10. Leámoslo, Oseas 1:10. Leamos Oseas 1:10. Dice así, mire, ¿ya lo tienen? Oseas 1:10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Mire, Oseas habló de la restauración definitiva del pueblo de Israel con su Dios. Pero ¿sabe qué? También habló de la conversión de los gentiles en la dispensación de la gracia. Eso venía desde antes, desde antes. El profeta Oseas testificó acerca de llamar a los gentiles por medio del evangelio, mire, por medio del evangelio. Hacer de dos pueblos uno solo. Efesios 2:14. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mire, de dos pueblos hizo uno. Mis hermanos, eso no quiere decir que Israel y la iglesia es lo mismo. No. Pero lo que sí quiere decir es que tanto judíos como gentiles pueden acercarse a Cristo por medio del evangelio. Pero en ese momento Israel está en un stop y lo va a retomar Dios después de que la iglesia se vaya de esta tierra. Eso debemos tenerlo claro para no confundir. Versículo 27, ya vamos terminando, Romanos 9:27. Aproveche que se despertó y pilas ahí, mire. Romanos 9:27, pero esa estrategia está buena, mire, va a acercar ese telón en mitad de prédica. Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, mire. Mire, Isaías profetizó algo específico acerca del reino de Judá. ¿Qué profetizó Isaías acerca de Judá? ¿Se acuerda? ¿Qué profetizó? Primeramente que sería conquistado y sería esparcido por haber rechazado a Dios, mire. Por haber rechazado a Dios. Durante cierto tiempo a causa de su incredulidad, mire. Eso profetizó Isaías. El punto de Pablo, ¿cuál es? Mire, que ese esparcimiento que tuvo
Israel en el tiempo de Isaías era solo un abrebocas de lo que vendría después. ¿Por qué? Porque Israel rechazó al mismo Mesías y a causa de eso que vino, dispersión. El pueblo fue dispersado, mire. Por eso vemos que los judíos andan por todo el mundo, mire. Y hay ese dicho y esa frase que escuchamos, ¿no? Como judío errante, mire. Porque los judíos andan errantes por todo el mundo. Muchos dicen, es que en el año, ¿cuándo fue que volvió a ser nación? ¿El 47? 46. Dicen, ahí ya se cumplió, mire, la profecía de que el pueblo volvería a ser pueblo. No. ¿Cuándo ellos volverán otra vez a ser una nación? En el reino milenial, mire. Ahí se cumplirá todo lo que el Señor quiere para su pueblo de Israel. Cuando todos sean traídos de todos los confines de la tierra, mire, y sean reunidos en Israel, en la ciudad santa, ¿sí? Eso es lo que se cumplirá, mis hermanos. Pero aquí Isaías está hablando de eso, mire, su destrucción, su dispersión que vendrían como consecuencia. ¿Y qué dice Isaías, mis hermanos? Que solo el remanente sería salvo. ¿Cuál remanente, le pregunto? El Israel espiritual. Desde Génesis siempre ha habido un remanente que ha creído en Dios por fe, siempre. Recordábamos el domingo pasado lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero después se levantó una nación que no creía en el Señor, mire, se apartó. Pero siempre habrá un remanente fiel, mis hermanos. Siempre habrá un remanente fiel. Isaías 10, 22 al 23. Ese es el versículo que está tocando Pablo, ¿no? Isaías 10, 22 al 23. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente del volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Sigamos, versículo 29, Romanos 9, 29. Pablo habla mucho de Isaías, mire. Romanos 9, 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hay claridad en la palabra, mis hermanos, que solo un remanente de Israel sobrevivirá a la ira de Dios. Única y exclusivamente a causa de su misericordia. Aquí Isaías utiliza un título para el Señor, mire. Lo llama ¿cómo? El Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. ¿Alguien sabe qué significa eso en los nombres de Dios? Eso es Jehová Shabaot. Significa Dios soberano, que todo lo hace. Dios es soberano en su plan de redención, mire. Soberano. Pablo apela al profeta Isaías, quien dijo que todo Israel habría sido completamente destruido a causa de su pecado. Leamos Isaías. Nos toca leer los textos de los profetas para entender lo que Pablo dice, mire. Isaías 1, 4 al 9. Uy, hermanos, que usted hace leer mucha Biblia, mire, mucha Biblia. Isaías 1, 4 al 9. Miren lo que le decía Dios a través de Isaías al pueblo. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. O sea, palabras fuertes, ¿no? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada.
si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Cuál es el resto pequeño? El remanente. Mire, Israel siempre se rebeló contra Dios, se fue tras los Baales, se fue tras los ídolos, pero siempre Dios guardó un remanente. Mire, aquí en la iglesia, mis hermanos, no tenemos gafas espirituales para ver su vida, pero puede que alguno ande mal con Dios. Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Dios conserva a su iglesia por ese remanente fiel, que está orando y clamándole a Dios por su iglesia. Un remanente fiel. Qué bueno que todos formemos parte del remanente fiel, mire. Eso es lo que Dios quiere. Un remanente fiel. Los judíos muchas veces rebelaron contra Dios. Y aun cuando el Señor vino, se encarnó, lo rechazaron. Pero Dios siempre se valió de un remanente de hombres y mujeres santos, fieles, que se guardaron al Señor, mire. Como veíamos la vez pasada, un Noé, un Moisés, una Débora, un Josué, un Daniel, un José, una María, etc. Si no hubiera sido por ellos, Israel hubiera sido destruida, mire. Destruida. Mis hermanos, Dios ha tenido muchísima misericordia con nosotros. Yo le pregunto, ¿cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces pecamos? ¿Cuántas veces nos rebelamos en contra de nuestro Señor? ¿Cuántas veces nos ha perdonado? ¿Cuántas veces nos ha levantado, mire el Señor? ¿Cuánto nos ha dado, mis hermanos? Si no fuera por la intercesión de Cristo, nosotros ya no estaríamos en esta tierra, mire. Ya no estaríamos en esta tierra. Por eso mientras estemos en este mundo luchamos, mis hermanos, pero debe haber una lucha en nosotros, para que podamos caminar firmemente hacia nuestra meta y parecernos cada día más, un poquito más a Cristo, un poquito más a Cristo. ¿Usted no se ha dado cuenta, mis hermanos, lo bendecidos que somos en este momento de la historia? Por allá en la franja de Gaza, en Israel, llueven bombas, mire. ¿Usted se imagina estar ahorita y que hubiera una alerta roja que van a empezar a caer bombas? Y la gente tiene que irse a esconder a los búnkeres, esconder a sus hijos, guardar a sus familias, porque pueden morir. Somos bendecidos. Tristemente, el ser bendecidos muchas veces nos vuelve indiferentes a la obra del Señor y su evangelio. Mire. Eso es lo triste, mis hermanos. Somos bendecidos, mis hermanos. Una de las historias más tristes que viene a mi cabeza muchas veces es la historia de Sansón, mire. ¿Cuánto le dio Dios a Sansón? Lo volvió un príncipe, le dio habilidades extraordinarias, pero Sansón, por ser insensato, desobediente, terminó siendo la burla de los filisteos, mire. El príncipe y juez de Israel terminó siendo el bufón de los filisteos. Y muchos cristianos, pudiendo tener esas maravillas que el Señor nos ha dado a través de su palabra, terminan siendo los bufones del mundo, mire, dando un mal testimonio. Que no pase eso con nosotros, mis hermanos. Por eso debemos aprender de ello, mis hermanos. Mire cuántos jóvenes que uno conoció en esa congregación que servían, pero muchos ahorita están en el mundo o metidos en falsas doctrinas. Que jamás se hace el caso de nosotros. Sigamos, ya vamos terminando con los últimos versos. Recuerde que por la cortina perdimos unos minuticos por ahí. Romanos 9:30. Romanos 9:30. Viene otra pregunta de parte de Pablo, mire. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justificación que es por la fe o que es por fe. Pablo continúa la argumentación y ¿qué les dice? Mire, ¿qué pues diremos? Ya que hemos establecido que los judíos como nación quedan excluidos y los gentiles participan de las bendiciones del evangelio. Diremos que los gentiles que no procuraban ser justos por guardar perfectamente la ley, ¿qué alcanzaron? Justificación, justicia y misericordia por medio de la fe en Cristo. O sea, obediencia al evangelio. Ese es el punto de Pablo, mire.
Romanos 6, 17 al 18. Romanos 6, 17 al 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, creyentes nacidos de nuevo. Mire. Mis hermanos, usted recuerda que desde que Jesús vino a la tierra, se podía evidenciar esa fe que muchos gentiles tuvieron en él. Por ejemplo, deme ejemplos. ¿Qué gentiles tuvieron fe en Jesús? Sí, pero cuando Jesús vino, ¿no? Cornelio, mire, Cornelio. Usted, por ejemplo, va a encontrar a esta mujer sirofenicia en Marcos 7. ¿Se acuerda? Que el Señor le dijo, el pan está dado a los hijos, no a los perrillos. O sea, le dio una palabra fuerte ahí, ¿no? Y ella dijo, pues aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Tremenda, ¿no? O porque otra mujer, ¿qué hubiera hecho? Ah, no, usted me viene a insultar. No, yo me voy. El siervo del centurión, Mateo 8, mire. Que inclusive, mire, el siervo del centurión dice que esa fe fue exaltada más que de los judíos. Jesús dijo, no he encontrado otra fe como la de este hombre, mire. Porque el centurión le dijo, Señor, no es necesario que vengas a mi casa. Di la palabra y mi siervo se sanará. Qué tremenda fe, mire, que tenía ese hombre. No era judío, mire. No era judío. No judíos, ¿no? Por ejemplo, los samaritanos de Juan 4, mire. Dice que creyeron los samaritanos. La mujer samaritana, mire. Mire, desde los tiempos de Jesús, los gentiles demostraban esa fe, mire. Romanos 9:31. Pero mire el contraste aquí que da Pablo. Los gentiles alcanzaron esa justicia por medio de Cristo. Pero ¿qué pasó con los judíos? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pregunta, ¿cuál era esa ley de justicia? ¿Cuál era la ley de justicia que perseguía a Israel? La ley de las obras. La ley de las obras. Una justicia ganada por medio de guardar la ley, por medio de obras. Romanos 3:20. Se lo leo rápidamente por el tiempo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero no la salvación. No la salvación. Los judíos como nación confiaron en su propia justicia, creyéndose merecedores de la salvación solo por guardar las obras de la ley. Mire, y por eso no alcanzaron la justificación, que solo es por la fe en Cristo. La ley de Moisés era para su justicia, pero no la guardaban perfectamente, sino que en todo momento la traspasaban, en todo momento. ¿Qué les trajo la ley de justicia? ¿Qué les trajo? Conocimiento del pecado, pero no tenía provisión para perdón, y por eso no alcanzaron el perdón, mire. La justicia, que solo es en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Versículo 32, últimos versos. Romanos 9:32. Viene otra pregunta de Pablo, mire, una pregunta corta, un ¿por qué? ¿Por qué? Y él mismo la responde, mire. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Aquí póngame bastante atención, mire. ¿Cuál era la piedra de tropiezo? ¿Qué es una piedra de tropiezo? ¿Ha escuchado a veces que decimos, no hermano, usted es una piedra de tropiezo para tal hermano, porque está dándole mal ejemplo? ¿Sí? Pero mire, aquí es algo positivo en esta piedra de tropiezo, desde el punto de vista que lo reciba la persona. Mire, es paradójico ver cómo Israel corría tras una ley de justicia y se topó con el Rey justo, el Mesías, el Salvador, el dador de la justicia perfecta. ¿Y qué pasó?
no quisieron aceptarlo. Ellos quisieron que fuera su piedra de tropiezo. Les digo algo, hermanos, amigos y personas que nos acompañan hoy. Jesús puede ser la más grande bendición en la vida de una persona o la más grande piedra de tropiezo. Eso dependerá cómo esté tu corazón en el momento de que recibas el Evangelio. Cristo puede ser tu abogado defensor o puede ser tu abogado acusador. Cristo puede ser tu salvador, intercesor, o puede ser tu juez y el ejecutor de tu sentencia. Tú decides. El ser humano decide. ¿Cómo lo quiere a Cristo? ¿Como su abogado defensor o como su abogado acusador? El ser humano decide, mire. Israel iba tras las obras de la ley, querían alcanzar salvación y justificación por medio de hacer todo lo que la ley prescribía. Gálatas 2:16, ¿qué dice? Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Usted va a ver en el mundo, mis hermanos, que el religioso corre tras su propia justicia. El incrédulo y ateo tras sus propias obras. Y todos ellos se topan con Cristo. Y pocos a la verdad miran la luz de salvación. Yo he conocido ateos convertidos al Evangelio. Se toparon con la roca y dijeron, yo creo en eso. Pero he conocido ateos que se toparon con la piedra, que es Cristo, y no quisieron, mire. No quisieron escuchar. Se envanecieron y fueron entregados a su pecado. Mire, ¿qué dice el mundo, mis hermanos? ¿Sabe qué dice el mundo? Pero ¿por qué tiene que ser Cristo si todos los caminos conducen a Dios? ¿Por qué solo tiene que ser por medio de Él? Eso es injusto. Yo he escuchado a personas que dicen, sobre todo ateos, es injusto que uno tenga que salvarse por este hombre judío. Es injusto. A mí no me parece. Todos los caminos deberían conducir a Dios. Solo porque por ese hombre uno tiene que ser salvo. Pero eso no es injusticia, mis hermanos. ¿Sabe qué es? Misericordia. Imagínate tú que te caíste al mar y estás ahogándote. No puedes nadar y estás ahogándote. Y dices, auxilio, sálvenme. Y una persona te mira y te tira un televisor para salvarte. ¿Te vas a salvar? ¿Por qué? Porque el televisor no te va a ayudar. ¿Qué necesitas que te tire la persona? Un salvavidas. Un salvavidas. Ese televisor representa todas las religiones falsas, las filosofías, el conocimiento humano, el humanismo, que no puede salvar al hombre. La gente quiere salvarse, pero está recibiendo una ayuda que no es la correcta. Nunca va a poder salvarse. Jamás, mire. Tratarán, pero nunca podrán. Ellos dicen, pero ¿por qué solo en Cristo soy salvo? ¿Por qué? Porque Jesús es el único antídoto contra el pecado y la condenación eterna. El único, no hay otro. No hay otro. Es el único antídoto contra el veneno del pecado. Lo que hace Jesús es tender la mano. Te tiro el salvavidas. Tú decides si lo recibes o no. Así de simple, mire. Jesús es el único salvavidas. Jesús es la piedra puesta en el camino que te dice, detente un momento. Detente. No corras más, ven a mí. Por eso dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo los haré descansar. Eso dice el Señor, mis hermanos. Si lo rechazas, te hundes. Eso es lo que ha establecido Dios. Hechos 17, 30, 31. Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué manda? Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Una vez más, mis hermanos, ¿pero por qué solo puedo ser salvo en Cristo? ¿Por qué? Listo, quitemos a Cristo de la ecuación, quitémoslo. ¿Qué nos queda? Muerte y condenación, lo único que nos queda. Muerte y condenación. Por eso, mis hermanos, aquellos que reciban un día la ira de Dios, será a causa de no haber creído en Cristo, de rechazarlo, de rechazar el Evangelio. No lo busque, Romanos 2:9, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y terminamos con el verso 33, mire, Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa es la conclusión de esta obra, mis hermanos. El que creyere en él no será avergonzado. Sea judío, sea gentil, sea negro, sea blanco, sea grande, sea chiquito, sea de México, sea de Colombia, sea de Noruega, de donde sea, el que creyere en él no será avergonzado. Ese es el final de esta maravillosa obra de salvación, mis hermanos. Un día se presentarán los inconversos delante de Dios y ahí serán avergonzados, porque sus obras van a ser expuestas, mire, sus obras y sus maldades. Y por fin habrá justicia. No habrá ocasión para decir, Dios eres injusto. No habrá ocasión para decir, Dios nunca me diste una oportunidad. Dios les dio todas las oportunidades, una y otra vez lo rechazaron. Ese día ya no habrá oportunidad. Mire lo que dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Una vez les decía a los hermanos de Berea, cuando los injustos se levanten, dice, y resuciten para condenación, estarán confundidos. Uy, pero yo creía que no había otra vida. Yo creía que todo acababa con la muerte. Nadie me dijo esto. Sí, te lo dijeron, pero tú no lo creíste. Ese día ya no hay nada que hacer. Lo triste de esta historia, ¿sabe qué es, mis hermanos? Que Israel fue advertido de todo lo que sucedería. ¿Pero qué hizo? Lo rechazó. Rechazó a los mensajeros de Dios. No lo busque, Isaías 28:15-16. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra reprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Y cómo termina Pablo su argumentación? Mostrando que la incredulidad de Israel no es incompatible con el plan de redención de Dios, mire. Y para ello muestra el Antiguo Testamento toda la rebelión que tuvo Israel, mire. Se rebelaron contra Dios y se rebelaron contra sus mensajeros. ¿Cuál es el mensaje final, mis hermanos? Si no tienes a Cristo, corre inmediatamente a Él. Ese es el mensaje. Corre inmediatamente a Él. No tropieces más con esa piedra, acéptalo, acéptalo. Porque mañana puedes estar delante del trono de Dios en confusión y vergüenza. Y si tienes a Cristo, ¿qué debes hacer? Entrónalo en tu corazón. Que Él sea lo más importante de tu vida, lo más importante. Jamás lo desplaces. Que Él sea lo más importante en tu vida y en tu corazón. Solo de esa manera, mis hermanos, estaremos firmes y constantes y seremos de testimonio. Serviremos con un corazón comprometido y podremos honrar a Dios cada día que estemos sobre este mundo.
Ese es el mensaje final, mis hermanos. En los próximos capítulos aprenderemos acerca del presente de Israel y el futuro de Israel. Pero el mensaje es ese, mis hermanos, que el Señor sea el primer amor en nuestra vida. Amén. Oremos. Oremos. Señor, gracias por tu salvación, Señor. Hace más de 15 años, Señor, que corría tras obras de la ley, que corría tras esfuerzos humanos, que corría tras el pecado, Señor, hasta que me topé con esa piedra, la piedra reprobada, la piedra del ángulo, esa roca de salvación. Y fue cuando me detuve y reconocí que te necesitaba, Señor. No sé, mis hermanos, en qué momento de su vida reconocieron al Salvador, pero ese día fue maravilloso, Señor, porque nos trajiste, Señor Dios, a tu cuerpo, a la iglesia. Nos diste la vida eterna sin merecerla, Señor. Por eso que cada día tengamos presente, Señor, así como recordábamos en esta mañana la cena del Señor, el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, podamos cada día recordar que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. No con cosas perecederas, no con cosas humanas, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sangre derramada para salvarnos, redimirnos, limpiarnos y darnos una nueva vida. Que cada día podamos recordarlos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Que la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga.